En este video vamos a aprender cómo calcular el tamaño de posición para cada una de nuestras operaciones. ¿Por qué es que esto es tan importante? Bueno, porque nos va a permitir arriesgar un porcentaje fijo de nuestro capital para cada una de nuestras operaciones. Podemos decidir si queremos perder como máximo el 1, 2, 3%, etcétera, dependiendo de cuál sea nuestra tolerancia al riesgo. Pero tenemos que realizar ciertos cálculos debido a que en cada operación usualmente nuestro stop loss se encuentra a una distancia diferente. En la mayoría de situaciones, muchos traders utilizan stop loss dinámicos, no son estáticos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un stop loss estático sería, por ejemplo, en donde tú abres una operación en Bitcoin, vamos a decir, en $30,000. Y si Bitcoin disminuye 1%, entonces yo salgo de la operación. ¿Cuánto sería el 1% en esa situación? Serían $300. Ese sería un stop loss estático. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos el indicador ATR para determinar qué tan cerca o qué tan lejos queremos poner ese stop loss. Si estamos en un mercado de mucha volatilidad, esos stop loss van a ser más holgados y de esa manera evitamos que cualquier pequeño movimiento nos saque de la operación. Y por el contrario, cuando hay muy poca volatilidad, el mercado está plano, esos stop loss van a estar más ajustados. Así que no hay necesidad de tener un stop loss muy grande porque el mercado no se está moviendo. De modo que en cada operación la distancia de ese stop al precio de entrada va a ser diferente. Así que este sería un stop loss dinámico. De modo que tenemos que calcular el tamaño de posición para asegurarnos que vamos a perder ese porcentaje específico de nuestro capital. 1, 2, 3%, lo que quieras utilizar. En segundo punto, vamos a aprender a cómo utilizar el apalancamiento de la forma correcta. El apalancamiento es una herramienta y desgraciadamente se le ha demonizado de manera injusta debido al desconocimiento que hay alrededor de ella. No saben en realidad cómo es que funciona y de ahí que se terminen perjudicando utilizando esta herramienta. Y finalmente les voy a enseñar también cómo jamás ser liquidado. La liquidación es algo completamente opcional, así que esto no es una exageración. Si así lo decides, no tendrías por qué ser liquidado nunca. Así que vamos a aprender todo esto en el video. Iniciemos con cómo calcular el tamaño de posición para cada operación. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué porcentaje de nuestro portafolio o de nuestro capital deseamos arriesgar por cada trade. Es decir, en caso de que el precio toque el stop loss, ¿cuál es el porcentaje que me voy a permitir perder? ¿Estamos utilizando el 1%, 2 o 3%? Por ejemplo, si nosotros tenemos un capital de $1,000 y quiero asumir un riesgo del 2%, eso quiere decir que en caso de que el precio toque el stop loss, lo que voy a perder es el 2% de la cuenta, es decir, $20. A eso nos referimos con el riesgo que estamos asumiendo. En segundo lugar, tenemos que calcular la distancia entre el precio de entrada y el stop loss en términos de porcentaje. Aquí he tomado una entrada en largo, esto sería en Bitcoin, y vamos a suponer que hicimos esta entrada en los $26,343. Nuestro stop loss se ubica un poco más abajo, en los 25,818. Eso quiere decir que nuestro stop loss está a una distancia de casi 2%. Para ser exactos, está a 1,99%. Y con estos datos, entonces ahora sí podemos calcular el tamaño de posición utilizando esta fórmula. Vamos a multiplicar nuestro capital total por el porcentaje que deseamos de riesgo que deseamos asumir, pero esto va a estar expresado en puntos decimales. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un riesgo de 2% de la cuenta, lo expresaríamos como 0,02. Así que realizamos la multiplicación entre estos dos datos y finalmente lo dividimos entre la distancia del stop loss, también expresada en puntos decimales.
Veamos algunos ejemplos. Y vamos a utilizar el ejemplo de la diapositiva anterior. Tenemos otra vez aquí la fórmula. Tenemos el capital total. Vamos a asumir que tenemos $1000 por mencionar algo sencillo y que queremos arriesgar el 2% de la cuenta, es decir, $20. Vamos a multiplicar estos dos datos y el resultado lo dividiremos entre la distancia del stop loss. Mencionábamos que el stop loss se encuentra a una distancia de 1.99%, así que aquí lo expresaríamos como 0.0199. De modo que realizamos esta sustitución, $1000 por el riesgo 0.02 y esto lo dividimos entre 0.0199 y esto nos da por resultado que necesitamos utilizar un tamaño de posición de $1005 para asegurarnos de que cuando el precio disminuya 1.99%, perdamos el 2% de la cuenta, es decir, $20. Y podemos realizar una comprobación. Si multiplicamos 1005 por 0.0199, eso nos da por resultado $20. Así que una vez que tengo este dato, voy a ir a mi casa de intercambio, a mi exchange en donde tengan apalancamiento y voy a abrir una operación largo con 1005 contratos o $1005. Ahora, quizá más de uno se pregunte, ¿por qué es que estamos arriesgando más dinero del que tenemos? Estamos abriendo una operación con $1005 cuando yo solamente tengo $1000 de capital. No se preocupen, vamos a contestar a esto un poco más adelante, pero aquí es donde entra el apalancamiento y por qué es importante utilizarlo. Recuerden, voy a abrir esta operación con $1005, pero en realidad como máximo estamos arriesgando ese 2% de la cuenta, es decir, $20. Veamos un segundo ejemplo. Asumimos que tenemos $1000 como capital total, que queremos asumir un 2% de riesgo para esta operación y que nuestro stop loss ahora se encuentra a una distancia de un 5%. Esto se traduciría en puntos decimales como 0.05. Así que una vez que realizamos el procedimiento para resolver esta pequeña fórmula, hacemos la sustitución, eso nos da como resultado $400. Ese es el tamaño de posición que debo utilizar para abrir este trade en concreto. Podemos hacer la comprobación igualmente. Si yo abro una operación con $400 y mi stop loss está a un 5% de distancia, eso quiere decir que voy a perder $20. Bastante sencillo. Vemos finalmente otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos $1000 como capital total, que vamos a asumir un 2% de riesgo de la cuenta, pero ahora el stop loss está bastante cerca, está únicamente a 1% de distancia. Eso se expresaría como 0.01. Una vez que resolvemos esta fórmula, nos da por resultado $2000. De nuevo, estamos utilizando más capital del que tenemos disponible. Pero recuerden, una vez que realizamos la comprobación, nos damos cuenta de que si a 2000 le quitamos 1%, eso sería $20. Realmente lo que estamos arriesgando es ese porcentaje que hemos determinado. Ahora bien, expliquemos por qué es importante el apalancamiento. Como podrán ver a partir de estos ejemplos, en ocasiones el tamaño de posición requerido puede exceder el tamaño de nuestro capital total. Yo dispongo con $500, pero el tamaño de posición que necesito para arriesgar ese 2-3% es de $1500. De ahí que sea importante que utilicemos el apalancamiento para poder cumplir con los requerimientos que nos pide ese tamaño de posición. De modo que el apalancamiento no lo estamos utilizando con el fin de simplemente ganar más o como un mecanismo de apuesta, intentando utilizar esto como una ruleta. Más bien, el uso que le estamos dando al apalancamiento es para tener una correcta gestión de riesgo.
Todo esto lo estamos haciendo para poder arriesgar un porcentaje fijo de nuestro capital en todas nuestras operaciones. Esta es la forma en cómo se utiliza el apalancamiento de manera correcta y también responsable. Una duda muy recurrente es si el nivel de apalancamiento de alguna forma va a modificar el tamaño de posición, y la respuesta es no. Una vez que yo ya tengo este dato, voy a mi plataforma, lo introduzco y con eso voy a abrir mis trades. No hace falta que realicemos ningún otro cálculo, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué es que el apalancamiento en realidad no nos afecta. ¿Cómo es que funciona el apalancamiento? Bueno, a mayor apalancamiento, lo único que va a pasar es que la plataforma va a tomar menos margen de nuestro bolsillo, de nuestra cartera, para abrir esa posición en particular. Y por el contrario, cuando disminuimos el apalancamiento, la plataforma va a tomar más margen de nuestra cartera. Vamos a suponer que en una operación en concreto debemos utilizar $2,000 como tamaño de posición o de contratos, y que estamos utilizando un X, es decir, sin apalancamiento. Esto va a provocar que la plataforma tome directamente $2,000 de tu bolsillo para abrir esta operación. Ahora vamos a suponer que tenemos un stop loss a un 10% de distancia. Si el precio tocara ese stop loss, perderíamos $200. Pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos ahora 3X. Lo único que va a pasar es que la plataforma ahora va a tomar menos margen de tu cartera para abrir esta posición. En esta situación estamos hablando de aproximadamente $666, aunque hay ciertas comisiones que hacen que esto sea un poco diferente, de modo que solo es un aproximado y solamente es para que tengan la idea de por qué en realidad el apalancamiento no es tan importante. Entonces toma esos $666, los multiplica por 3 y eso nos da como resultado esos $2,000 de contratos al final. Si el precio toca el stop, que está a un 10% de distancia, ¿cuánto perderíamos? $200, exactamente lo mismo que si tuviéramos un X de apalancamiento. Y finalmente, con 5X, la plataforma requiere todavía menos margen, únicamente $400. Los multiplica por 5 y eso nos da por resultado $2,000. Si el precio toca el stop loss, que está a un 10% de distancia, vamos a perder $200, que es exactamente lo mismo que si tuviéramos 5, 3, un X de apalancamiento. Así que en la gran mayoría de casos, el apalancamiento que estamos utilizando es irrelevante. Bien, si estamos utilizando correctamente el tamaño de posición, realmente el apalancamiento es poco importante. Pero hay una excepción, así que vamos a explicarlo. Hay una forma incorrecta de utilizar el apalancamiento que está directamente relacionada entre la posición del nivel de liquidación y el stop loss. ¿Qué es la liquidación? Bueno, mucha gente ha escuchado esta palabra, no saben exactamente qué es lo que significa, solamente tienen la idea de que es algo bastante malo. Bien, vamos a explicarlo. Supongamos que yo he abierto una posición con $1,000 de contratos y al momento de hacerlo utilicé 10x de apalancamiento. Esto quiere decir que la plataforma aproximadamente tomó unos $100 de mi balance para abrir esta operación. En caso de que el precio toque este nivel de liquidación, no significa que yo vaya a perder $1,000 por esta operación. Lo único que voy a perder es ese margen que la plataforma ha tomado como garantía para abrir esa posición en concreto, es decir, perdería $100. Bien, entonces así es como funciona el tema de la liquidación. Ahora, conforme más aumentemos nuestro apalancamiento, la liquidación está cada vez más cerca de nuestro precio de entrada y por ende es más arriesgado o es más probable
que nos liquiden, simplemente porque esa distancia se va disminuyendo conforme lo vamos aumentando. Por ejemplo, si tuviéramos 5x de apalancamiento, nuestro nivel de liquidación estaría aproximadamente a un 20% de distancia de nuestro precio de entrada. Si lo aumentamos a un 10%, perdón, a 10x, eso significaría que nuestro nivel de liquidación está a un 10% de distancia de nuestro precio de entrada. Está más cerca. Y conforme lo vamos aumentando más y más y más, esa liquidación está más cerquita de nuestro precio de entrada. De modo que lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es que el nivel de liquidación esté interpuesto o esté a medio camino de nuestro precio de entrada y nuestro stop loss, porque en esa situación el stop loss no sirve de absolutamente nada porque nos van a liquidar antes de eso. Bien, así que aquí está la clave para jamás ser liquidado. Lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones donde ya sabemos el punto de entrada, ya sabemos dónde está nuestro stop loss, lo que tenemos que hacer es disminuir nuestro apalancamiento. Y disminuyéndolo vamos a alejar de nosotros ese precio de liquidación. Lo importante es que la liquidación quede por fuera, que no esté interpuesto entre el precio de entrada y el stop loss. Si el stop loss es el que está en medio de estos dos niveles, entonces ahora sí está cumpliendo con su trabajo, nos está protegiendo, estamos arriesgando un porcentaje fijo de nuestro capital para cada operación y nunca nos van a liquidar. Realmente este miedo de ser liquidado no debería existir, pero mucha gente, debido a la desinformación, pues no sabe esto, que es bastante básico. No tendrías por qué ser liquidado jamás. Vamos a concluir este video haciendo un pequeño resumen. Para calcular el tamaño de posición necesitamos saber algunos datos. ¿Cuánto capital dispones? ¿Cuál es el riesgo que vas a asumir como máximo en caso de que el precio toque tu stop? Vamos a perder el 1%, 2% de la cuenta, etcétera. Necesitamos también saber de antemano dónde va a estar ese stop loss y cuál ha sido nuestro precio de entrada. En segundo lugar, el tamaño de posición va a ser exactamente el mismo sin importar cuánto apalancamiento estemos utilizando, siempre y cuando el nivel de liquidación no se encuentre entre el precio de entrada y nuestro stop loss. De modo que si esto está colocado correctamente, el stop loss y el apalancamiento también es adecuado, jamás deberíamos ser liquidados. Existen algunas herramientas para agilizar el cálculo de este tamaño de posición. Por ejemplo, en TradingView, del lado izquierdo, en el sexto icono de arriba hacia abajo, tenemos estos que dicen long position o short position. Así que voy a utilizar el que dice long y vamos a dar doble clic sobre él. Aquí tenemos algunos datos que podemos introducir, por ejemplo, con cuánto capital disponemos en términos de dólar. Podemos escribir también el precio de entrada y el precio en donde se va a encontrar nuestro nivel de stop loss. Y la plataforma lo que va a hacer es calcular automáticamente con cuánto debemos entrar a esta operación. Esta es una gráfica de BTC USD, así que me lo está expresando en términos de Bitcoin. Está de este lado donde dice QTY igual a 0.003, es decir, debo abrir una posición de 0.003 según los datos que le he entregado. Hay algunas desventajas acerca de esto. La primera es que, al menos a mí, me gustaría que pudiéramos tener más decimales para tener mayor precisión a la hora de introducir este tamaño de posición. Y la otra es que está expresado en Bitcoin. Ojalá que se pudiera también expresar en términos de dólar. Así que si tu plataforma te permite utilizar tu tamaño de posición en términos de Bitcoin, pues es algo que puedes hacer. Y si no fuera así, forzosamente tienes que utilizar dólares, puedes irte a indicadores, métricas y estrategias y escribes Position Size Calculator de ZZZ Crypto 123 y este sí que te va a permitir hacer un cálculo y el tamaño de posición te lo va a arrojar en dólares. Y solamente tenemos que repetir el mismo proceso, darle los datos
que se necesitan: el capital, el riesgo que vamos a asumir, el precio de entrada y el stop loss. Podemos también poner el target price donde queremos recoger beneficios, pero esto no es importante a la hora de calcular el tamaño de posición. Muchas gracias por haber visto este video. Si les ha gustado, déjenme un like, suscríbanse al canal. Además, si quisieran tener acceso a una estrategia de trading que llevo utilizando desde hace bastantes años para operar Bitcoin rentablemente, pueden enviar un mensaje al correo que encontrarán en el comentario fijado. Ahí les puedo enviar más informes, un backtest, etc. Que tengan un excelente día. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.